Rissmathix will play a huge role in that, I'm sure, because, you know, derivative markets have only one way to go as far as, you know, Mexico and Latin America is concerned. You will become key players in the world's derivatives business. Buenas tardes, soy Gerardo Herrera, director de comunicación de Rissmathix. Es para nosotros un orgullo ser patrocinadores de la Convención Bursátil Digital de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. En Rissmathix estamos convencidos que ante la incertidumbre y volatilidad actual, el conocimiento y la opinión de los expertos es una herramienta fundamental. Y por ello tenemos el gusto hoy de presentar esta presentación magistral, Panorama Internacional y el impacto de las elecciones de Estados Unidos, por parte de Javier Tello. Javier Tello Díaz es un comentarista y analista político. Estudió filosofía política y economía en el Balliol College de la Universidad de Oxford en Inglaterra y cuenta con una maestría en ciencia política de la Universidad de Columbia en Nueva York. Trabajó para la Presidencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como en la empresa consultora McKinsey Company. Desde febrero de 2010 participa como analista político en diversos programas de televisión de Opinar y Despierta. Asimismo, publica regularmente artículos sobre temas políticos y sociales en la revista Nexos. Javier, bienvenido, te escuchamos. Gerardo, muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la MIB y a Rissmathix por invitarme a participar en este evento y, por supuesto, muchas gracias a todas las personas que estén conectadas el día de hoy. Como pueden ver por el título de presentación, la idea es hablar de qué podemos esperar de una presidencia Biden ahora que arranque este 20 de enero de 2021. Y para ello lo que me gustaría hacer es tratar de contestar 4 preguntas básicas, pero no por básicas fáciles de contestar o cuyas respuestas sean obvias. La primera de ellas es ¿quién es Joe Biden? ¿Quién es el líder, el futuro presidente Joe Biden? La segunda pregunta es ¿qué quiere hacer este futuro presidente? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es la agenda que tiene Joe Biden? Tercera pregunta, ¿qué puede hacer? Dado lo que quiere hacer, ¿cuáles son las limitantes, las restricciones que enfrentará como presidente de Estados Unidos a partir de enero? Y finalmente, ¿qué impacto tiene todo esto para México y para la agenda Estados Unidos y México? Como pueden ver, es bastante territorio el que quiero tratar de cubrir y me voy a ir bastante rapidito, pero con la idea de al final tener tiempo para algunas preguntas e intercambios de opiniones. Me arranco con la primera pregunta, ¿quién es Joe Biden? Y lo que les voy a ofrecer son una serie de características, 6 características que según yo son las principales para poder entender quién es Joe Biden. La primera de ellas es que es un viejo político en un doble sentido, en cuanto a edad y en cuanto a tiempo que lleva en la política.
En cuanto a edad, pues todos sabemos que es una persona ya mayor, tendrá 78 años, ya tiene, de hecho, ya cumplió, creo, acaba de cumplir 78 años, es decir, será más viejo el primer día de su presidencia que la edad que tenía Reagan el último día de su presidencia, que duró 8 años. Es un político en ese sentido, por edad, ya viejo, pero también es un viejo político en cuanto al tiempo que lleva en la política. Lleva alrededor de 48 años al más alto nivel. Para darles una idea de cuánto tiempo es eso, si vemos el tiempo que lleva en existencia Estados Unidos como país independiente, un poquito más de 200 años, Biden ocupa cerca del 20% de ese tiempo al más alto nivel. Es un chorro de tiempo en la política. Ahora, esta característica, como todas las características de Biden, tiene su lado positivo y su lado tal vez no tan positivo. Del lado positivo, pues obviamente este tiempo, esta edad que lleva en la política le da experiencia, le da un profundo conocimiento, le da una enorme cantidad de contactos dentro y fuera de Estados Unidos. Todo ello, sin duda, una ventaja. ¿Cuál sería la desventaja? Probablemente el desgaste físico que implica ser presidente de un país como Estados Unidos y el desgaste mental que también implica ser presidente de Estados Unidos. Dada su edad, eso se puede convertir en un problema a futuro. Una segunda característica es que es centrista, es decir, se ubica y siempre se ha ubicado en el centro político. Siempre el centro. De hecho, hay mediciones que hacen los americanos de si está un político a la izquierda, a la derecha, y Biden consistentemente a lo largo de esos 48 años siempre sale justo en el centro. Que quede claro, en el centro ideológico del Partido Demócrata, no el centro ideológico de los Estados Unidos, en el centro de su partido, a la derecha del ala izquierda, a la izquierda del ala derecha de su partido. Una vez más, hay ventajas y desventajas de este centrismo. Las ventajas es que al ser un político centrista puede negociar con ambos bandos dentro de su... le da un cierto margen de maniobra para moverse dentro de ese espectro ideológico, es atractivo para independientes, no es amenazante para gente que no sea demócrata, todo ello son ventajas. Desventajas, el problema es que en un país polarizado el centro tiende a desaparecer y estar en el centro en ese sentido tal vez no es tan útil. Y uno podría también argumentar que en momentos de crisis se necesita audacia y es difícil encontrar audacia en el centro. Pero ¿de qué es un político centrista? Es un político centrista. Tercero, pragmático. Es un político pragmático y su centrismo precisamente fluye no de una postura ideológica, es decir, uno puede estar en el centro ideológico por convicciones. No es el caso de Biden. Él se ha ubicado en el centro por pragmático. Él entra en los 70s, 80s en un contexto que había una reacción en de un partido demócrata que se había ido demasiado a la izquierda y en ese contexto Biden al entrar a la política se ubica un poco más al centro como estrategia político-electoral. Además se lanza por la senaduría de Delaware, un estado que entonces también tenía una fuerte presencia republicana y en ese sentido para ganar la elección necesitaba presentarse como moderado. Es decir, su centrismo es resultado de su pragmatismo. Y una vez más, ese pragmatismo tiene ventajas y también desventajas. Las ventajas son obvias, ese pragmatismo le da flexibilidad, le da capacidad de negociar, una vez más, dentro de su partido y con los republicanos. El problema es un poco el mismo problema que tiene como centrista, que en un contexto de polarización la gente desconfía de la gente excesivamente pragmática y una vez más lo que se necesita no es tanto pragmatismo, sino claridad de propósito, una clara visión de a dónde llevar el país y tener la terquedad de llevar el país en esa dirección. Entonces, en ese sentido, el pragmatismo en la coyuntura podría ser problemático. Una cuarta característica es que es un político profesional, sumamente profesional, en muchos sentidos. Es lo único que ha hecho en su vida prácticamente. A eso se ha dedicado, a eso le ha dedicado su vida entera, a ser político, y lo ha hecho con mucho éxito, obviamente. Bueno, con el mayor éxito ahora que llega a la presidencia.
También es un político profesional en sentido de vocación, cree en la vida pública, en el servicio público, en hacer política. Tiene un enorme colmillo, esa enorme experiencia que le dan esos 48 años, eso también lo hace muy profesional y contrasta claramente con la falta de profesionalismo que hemos visto en la presidencia de Donald Trump. Una vez más, hay ventajas y desventajas. El lado positivo es que ese profesionalismo, esa experiencia, ese conocimiento, esa vocación, son todas virtudes, creo yo, en el caso de un presidente. El carácter de un presidente importa y ese profesionalismo le da un carácter sólido. La desventaja es que precisamente el público en general, los votantes, el electorado o un sector importante de ese electorado ha rechazado ese perfil de político profesional. Precisamente por eso en 2016 mucha gente votó por Trump, porque era una total desconfianza y rechazo del típico político profesional. Entonces, si bien gana la presidencia, sigue habiendo un importante sector del electorado que rechaza ese perfil de político profesional, que lo ven como medio tranza, tal vez incluso hasta corrupto, distante, que no le importa el ciudadano de a pie, viviendo en una burbuja, sin contacto con la realidad. Entonces, una vez más, vemos el lado positivo y negativo de esta característica. Una quinta característica es un tipo decente, es decir, es una persona que tiene empatía por la gente con la que se topa como político, es un político que no miente o no miente de manera sistemática, es un político que piensa que es importante tratar de escuchar y entender al otro bando, es decente en todos los sentidos relevantes para un político, para un personaje en la vida pública. El carácter, una vez más, es importante, sobre todo cuando uno es líder de un país como Estados Unidos, y lo que ha vendido y siempre ha vendido Biden es que tiene un carácter decente. Precisamente ese carácter es la piedra angular de su estrategia de unidad y es un valor, creo yo, importante para Biden y para la presidencia que busca encabezar. Aquí yo no veo muchos lados, un lado negativo realmente. Yo creo que decente, ser decente, ya sea uno político o no político, siempre es una virtud y no le veo realmente un lado negativo. Y finalmente es una segunda opción. Hay que decirlo que Joe Biden nunca ha sido un líder contundente, carismático, siempre ha aparecido como una segunda opción de muchos. Fue precisamente lo que pasó en las primarias cuando compitió contra otros posibles candidatos del Partido Demócrata. Cada quien tenía su favorito y conforme no iba ganando su favorito, veían a Biden como segunda opción. Y sobre todo se convirtió en la segunda opción cuando Bernie Sanders parecía salir adelante y podía convertirse en el candidato de los demócratas. De inmediato cerraron filas todos alrededor de su segunda opción, que era Joe Biden, y terminó ganando la candidatura del Partido Demócrata. ¿Qué significa el ser de segunda opción? Una vez más, está un lado positivo. Al ser la segunda opción, eso permite unir, le da una cierta unidad al partido porque todos comparten esa segunda opción, pero obviamente la desventaja de ser segunda opción es que no entusiasma mucho, no es un personaje, no es un político, no es un líder que entusiasme a sus seguidores, que entusiasme al liderazgo de su partido. Esas serían, digamos, las 6 características principales que, según yo, definen a Joe Biden, el político. Y en ese sentido, el equipo importa mucho. Con quién se va a rodear, quién va a estar en su gabinete, se vuelve fundamental por su edad, por ser centrista, por ser pragmático, por ser una segunda opción, por varias razones. El equipo en este caso, si bien importa, en este caso importa, creo yo, un poquito más. Un poco como el caso de Reagan, donde su equipo fue fundamental para darle coherencia, propósito, visión, contenido a su presidencia. Aquí será algo similar. Precisamente por ese perfil, creo que lo que vemos en Joe Biden es un cierto contraste entre forma y fondo. Como decíamos, su forma, su estilo personal es de moderado, sensato, decente, tolerante. Y precisamente esas características es lo que está detrás de su discurso, de su capacidad de ser un político bipartidista, capaz de dialogar, de negociar, de llegar a acuerdos con el otro partido, el Partido Republicano. Y precisamente esa forma, ese estilo, es lo que está detrás de su discurso de regresar a algún tipo de normalidad política. En cuanto al fondo, en cuanto a la carnita, no vemos mucho, la verdad, en Joe Biden.
Como decíamos, es alguien sin realmente ideología, sin una clara visión personal, sin un claro proyecto, sin mucha sustancia. Y precisamente eso es lo que ha permitido que mucha gente lo vea como un recipiente vacío que cualquiera puede llenar con lo que quiera. Y precisamente fue lo que le permitió a los republicanos criticarlo, atacarlo, como un vehículo de la izquierda, un recipiente vacío que sería llenado de las ideas radicales, decían los republicanos, del ala radical del Partido Demócrata. Hubo una cierta tensión a lo largo de la campaña entre forma y fondo que no fue resuelta, no tenía que ser resuelta. Al contrario, le servía a Biden esta tensión. ¿Por qué? Porque para los moderados era atractivo este perfil, esta forma, este estilo personal moderado, sensato, decente y tolerante, mientras que para el ala izquierda, para la militancia de su partido, el que fuera un recipiente vacío que lo podían llenar ellos con sus propias ideas, era algo atractivo. Sin embargo, ya como presidente tiene que resolver esta tensión entre forma y fondo. Y si bien, como decimos en México, en la política la forma es fondo, yo diría que aplica en tiempos normales, pero en una coyuntura de crisis como la que está viviendo Estados Unidos por la pandemia, además de las tensiones raciales, la forma podrá ser fondo hasta cierto punto, pero no alcanza. Se necesita carnita, se necesita mucha mayor sustancia, se necesita una clara visión y un claro proyecto. Si ese es el perfil de Biden, según yo, ¿qué es lo que quiere hacer Joe Biden? Lo primero a señalar son los distintos retos que enfrenta, y yo diría que son de dos tipos, tanto retos de política pública como retos más profundos, más estructurales que enfrentará Joe Biden y que enfrentaría cualquier presidente de Estados Unidos. En cuanto a los retos de política pública, son sobre todo tres. Primero, el gran reto del coronavirus, tanto en su dimensión de salud pública como en su dimensión económica. Queda claro que viene un rebrote fuerte en estas épocas, sobre todo con Thanksgiving y Navidad, va a llegar a la presidencia el 20 de enero en un contexto de rebrote, de una epidemia casi fuera de control, sumamente compleja. Ya creó un equipo para que lo asesore en este proceso. Otro reto tiene que ver con la vacuna, que ya está a punto de salir, habrá que producirla y luego distribuirla. Ese es un enorme reto. Luego está la parte económica, el estímulo económico que todos esperan, habrá que consensarlo con los republicanos. En fin, aquí hay un gigantesco reto de política pública que tiene que ver con la pandemia. Un segundo reto es China, en todas sus dimensiones, por supuesto en la dimensión comercial, también tecnológica, también en la dimensión geopolítica, evitar una nueva guerra fría con este país y finalmente en el tema climático, porque si se puede resolver el tema del calentamiento global, se tiene que hacer de la mano con China y Estados Unidos junto con China tendrán que liderar ese esfuerzo y ahí tendrán que encontrar una manera de cooperar. Y finalmente está el tercer tema, que es precisamente el tema del cambio climático, un tema que le importa mucho a Joe Biden, por suerte, desde mi punto de vista. Yo creo que es un tema clave para la humanidad, para todo el planeta y necesitamos de ese liderazgo estadounidense junto con el de China. Es un reto gigantesco, tanto interno dentro de Estados Unidos, que requiere fuertes inversiones, que requiere cambios culturales en el comportamiento de las personas, que requiere también una parte que es externa de política exterior, de diplomacia global, y es un reto, otra vez, no menor. En cuanto a los estructurales, señalo nuevamente tres. Hay retos estructurales que tienen que ver con la disfuncionalidad de la democracia estadounidense. Ya todos nos hemos vuelto expertos en el colegio electoral y sus particularidades. Claramente es algo que en principio se debería de tratar de arreglar. Se ve difícil arreglarlo, pero ahí está un primer reto. También está el tema de la sobrerepresentación de ciertas regiones, sobre todo en el Senado, que es una representación territorial y no de población, que le da una ventaja al Partido Republicano. Está el tema del rediseño de los distritos electorales, el famoso que le llaman en Estados Unidos gerrymandering, que es el diseño de distritos a modo para que se beneficie uno u otro partido a partir de esos diseños de la frontera donde uno traza, la frontera del distrito donde uno la traza.
Entonces, hay serios problemas en cuanto a la democracia estadounidense que le hace menos representativa y genera fuertes tensiones político-sociales en ese país. Además del reto democrático, hay un enorme reto de racismo. Es un viejo problema, una vieja herida, una herida que sigue abierta, como hemos visto por estas protestas a lo largo de la campaña. Es un tema que también Biden promete enfrentar, un tema no menor, un tema de racismo estructural. No estamos hablando de individuos racistas, sino que hay algo del sistema que genera y permite y facilita ese racismo, y es un problema no menor y también con un tono estructural. Y finalmente hay un tema o un problema que tiene que ver general. ¿A qué me refiero aquí? Con el hecho de que Estados Unidos, como todo Occidente, opera con un modelo que está integrado por una democracia liberal, representativa, constitucional, que era con algún tipo de economía de mercado en un mundo globalizado. Todos esos componentes van de la mano y han ido de la mano en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial, pero son componentes que están en tensión el uno con el otro. Y esas tensiones afloran a veces de una manera que se vuelve complicado operar el modelo. Y precisamente yo argumentaría que Estados Unidos está pasando por uno de esos momentos en el que hay que repensar cómo embonan los distintos elementos del modelo, y Biden tendrá que hacerlo. En fin, retos enormes de política pública, estructurales gigantescos. Y el riesgo aquí, creo yo, es una lectura errónea de los últimos 4 años, del trumpismo. El pensar que el problema fue Trump y el trumpismo, y con la derrota de Trump esto se arregla. Yo creo que todo lo contrario. Trump es producto de estos retos de política pública y estos retos estructurales. No es la causa, sino el efecto, y si eso no lo entiende Biden, no lo entiende el Partido Demócrata, no lograrán resolver nada de esto. Y la tentación de echarle toda la culpa a Trump está ahí, es enorme, y creo que es un riesgo genuino. ¿Cómo ha evolucionado Biden en estos meses respecto a lo que quiere hacer? Si se acuerdan, cuando salió como precandidato en las primarias demócratas, su discurso era el regreso a la normalidad. Lo que prometía era regresar a una normalidad anterior a la llegada de Trump. Parecía pensar que eso era posible desde el punto de vista Biden, y era lo que ofrecía. Yo, un típico político, un político normal, un profesional de la política, un tipo decente, les ofrezco un regreso a la normalidad al mundo que conocíamos todos antes de la llegada de Donald Trump. Ya como candidato dio un giro a la izquierda, en parte bajo presión de su propio partido, un partido que se ha ido moviendo hacia la izquierda. Se dio cuenta, como buen centrista que es, que había que moverse, quedándose en el centro, moverse con su partido a la izquierda, y dio a la izquierda como candidato. Y ya como presidente electo vimos el discurso de aceptación cuando fue proyectado ganador, y lo que ofrecía entonces era unidad, el presidente de la unidad. El problema que tiene con ese discurso de la unidad es que es un discurso hueco en cuanto a política pública. Bienvenida a la retórica de la unidad en un país tan polarizado como en Estados Unidos, en un país con los retos que enfrenta Estados Unidos, en un país que tiene gigantescas regionales, étnicos, debates culturales, religiosos, etcétera. El discurso de la unidad, la retórica de la unidad, es una retórica válida y creo que puede ser sumamente útil. Sin embargo, no genera política pública. Y sobre todo para ciertos problemas no hay una política de unidad. No hay una política de unidad en cuanto a las armas, no hay una política de unidad en cuanto a matrimonio igualitario, no hay una política de unidad sobre si usar o no usar, se usa o no se usa. En fin, la retórica de la unidad es una retórica que puede ser útil a un cierto nivel, pero que no genera el tipo de política pública que se necesita generar para poder gobernar. Es en ese sentido un discurso hueco en cuanto a política pública. ¿Qué decir de su giro a la izquierda? Ese giro tenía una cierta lógica que generó una agenda que a su vez descansaba sobre una serie
supuestos. La lógica tiene que ver con el perfil de Biden. Como decíamos, no es una persona particularmente ideológica, es sumamente pragmática y centrista, y en ese sentido Biden gira a la izquierda o a la derecha conforme gira su partido. Eso permitió que girara a la izquierda. Además, buscando la unidad de su partido, que era importante para ganar la elección, se dio cuenta que tenía que girar a la izquierda. El error de Hillary y el problema que tuvo Hillary hace 4 años, cuando se enfrentó con la izquierda representada por Bernie Sanders, es que no giró lo suficiente a la izquierda una vez que había ganado la candidatura. De eso sí dio ese giro más a la izquierda. Además, la pandemia y también las protestas sobre racismo de Black Lives Matter hicieron que Biden se diera cuenta que ya no era posible un regreso a una normalidad anterior a la de Trump. La pandemia, el problema del racismo, habían transformado el entorno político y ya no era posible, ni recomendable, ni deseable un regreso o un intento de un regreso a la normalidad. Se requería algo más agresivo, algo más novedoso, y precisamente eso lo buscó en una nueva agenda más de izquierda. Esa era una agenda, es una agenda de crecimiento inclusivo, no solamente de crecimiento, sino de buscar distribuir mejor la riqueza que se genere. Era una agenda que incluía mayor acceso a la salud, una profundización, ampliación de Obamacare, en cierto sentido una reforma a la salud que lo hiciera más accesible para toda la población. También atacar el problema de cambio climático, un problema severo en Estados Unidos, severo en el mundo, un problema en el cual había perdido liderazgo Estados Unidos bajo la presidencia de Trump y que era necesario recuperar ese liderazgo a nivel global. Y finalmente, una agenda que incluía el combate en contra del racismo sistémico. Ahora, esta agenda descansaba en una serie de supuestos. Los supuestos es que la victoria electoral sería una victoria incluso que implicaría el famoso trifecta, es decir, que ganaran no solo la presidencia, sino que también la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, y recuperaran el Senado. Esas 3 cosas, Cámara Baja, el Senado y la presidencia, y ya no se dio. Y claro, con una victoria aplastante y el trifecta, tendrían un muy claro mandato que implicaría el fin de Trump. Sin embargo, como sabemos, esos supuestos no se han dado. Ya no es posible un regreso a la normalidad por la pandemia, por las protestas de racismo, pero dado que esos supuestos no se dieron, sería ser fácil un giro a la izquierda, y el discurso de la unidad es un discurso medio hueco en cuanto a política pública. Entonces está medio atrapado Joe Biden. Ya no es posible regreso a la normalidad, pero tampoco un giro a la izquierda, y esto de la unidad es un discurso. Vemos en los primeros 100 días una serie de acciones y órdenes ejecutivas que uno puede ubicar en 4 canastas. Primero, la canasta del COVID. Ya creó este equipo que lo va a asesorar y claramente tiene que hacer algo y de inmediato para tratar de controlar el rebote. Veremos acciones y órdenes ejecutivas en cuanto a migración, volver a permitir que entren musulmanes de ciertos países, algo para darle estabilidad y seguridad jurídica a los llamados Dreamers, esos jóvenes que llegaron a Estados Unidos como menores de edad, sin papeles, no documentados, y ahora están en un cierto limbo legal. Habrá que darles una seguridad jurídica. Veremos, yo creo que acciones por ahí. Va a detener la construcción, obviamente, del muro en la frontera. En fin, una serie de acciones en lo migratorio. También veremos una serie de acciones y órdenes ejecutivas relacionadas al tema de la justicia, en particular respecto a la policía, reforma policíaca, sobre todo respecto al uso de la fuerza, precisamente ese uso de la fuerza que fue lo que detonó buena parte de las marchas y protestas que hemos visto estos últimos meses. Y finalmente, acciones ejecutivas, órdenes ejecutivas en temas de política exterior que buscan recuperar el liderazgo global que tuvo Estados Unidos, que buscan arreglar la relación con viejos aliados como la Unión Europea y Canadá, y esperemos que también México, el ingreso nuevamente de Estados Unidos al Acuerdo de París, el regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán, en fin, una serie de decisiones de política exterior. Pero el verdadero reto en el corto plazo, como decíamos, es enfrentar la pandemia, sobre todo el rebrote
que se está dando. Es un escenario, la verdad, de miedo en el corto plazo que tendrá que enfrentar Joe Biden ya como presidente a partir del 20 de enero. ¿Qué puede hacer Joe Biden? Enfrenta, creo yo, un chorro de retos y de limitantes, 11, tantos que los tuve que poner en 2 láminas. El primero de ellos tiene que ver con el perfil de su victoria. Como decíamos, no fue una victoria aplastante, la victoria que ellos pensaban que era posible, fue una victoria relativamente cerrada, sobre todo en ciertos estados, una victoria en la que el perdedor ganó muchísimos votos, más votos de los que ganó en 2016, una victoria donde le fue muy bien a nivel local al Partido Republicano, un perfil de victoria cuestionado además por el perdedor. En fin, el perfil de esa victoria limita un poco el mandato que tiene Joe Biden, lo que puede hacer Joe Biden. Sobre todo, el Senado es un tema importante porque del Senado dependen muchas cosas, nombramientos, etcétera, y en ese sentido, el que pueda quedar en manos de los republicanos es una limitante. Hoy por hoy, los republicanos controlan el Senado. Si lo controlarán a futuro, todo depende de una segunda vuelta en Georgia. Están en juego 2 senadurías en Georgia. Esa segunda vuelta tendrá lugar el 5 de enero. Si los demócratas, el partido de Joe Biden, logran ganar esas 2 senadurías, quedaría 50-50 el Senado y el voto decisivo lo tiene el presidente del Senado, que es el vicepresidente de Estados Unidos. En este caso será Kamala Harris, y eso le daría una muy frágil mayoría a los demócratas en el Senado de 51-50. Pero si los republicanos ganan 1 o 2 o las 2 senadurías de Georgia, mantendrían el control del Senado y eso les permitiría obstaculizar, mucho de lo que quiere hacer Joe Biden como presidente. Otra limitante es la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque si el Senado queda en manos de los republicanos, la manera de hacer cosas para un presidente demócrata de Estados Unidos como Joe Biden es a través de órdenes ejecutivas. Fue lo que hizo en cierto sentido Obama durante sus últimos años cuando el Senado estaba en manos de los republicanos. El problema de las órdenes ejecutivas es que invariablemente muchas de ellas por lo menos son cuestionadas a nivel jurídico y muchas de ellas terminan en las cortes, algunas de ellas incluso acaban en la Suprema Corte, y en esa Suprema Corte hoy por hoy tienen una mayoría los conservadores, una clara y contundente mayoría gracias a los 3 jueces conservadores que puso en esa corte Donald Trump. Entonces, si bien puede darle la vuelta al Senado Joe Biden a través de órdenes ejecutivas, la Suprema Corte después puede tumbar esas órdenes ejecutivas como ilegales. Otra limitante tiene que ver con los gobiernos locales. Si bien los demócratas ganaron la presidencia, como decíamos, les fue muy bien a los republicanos a nivel local, en cuanto a gobernaturas, en cuanto a congresos locales, y siendo un sistema federal, los gobiernos locales son muy importantes en Estados Unidos. Mucho de lo que hay que hacer, por ejemplo, el uso de cubrebocas, la distribución de la vacuna, dependerá de la cooperación, del apoyo de esos gobiernos locales, y puede ahí también tener problemas Joe Biden. Otro problema que enfrenta es que Estados Unidos, como todos sabemos, es una sociedad profundamente dividida y enfrentada. Esa polarización que hay, que no solamente es ideológica, sino que además también es una polarización afectiva, es decir, no solamente no estás de acuerdo con el otro, sino que descalificas al otro, lo descalificas moralmente, y eso impide la posibilidad de diálogo, de negociación, de llegar a acuerdos. Es un contexto muy, muy difícil para cualquier presidente gobernar en una sociedad tan polarizada, y esa es la sociedad que tendrá que liderar y gobernar Joe Biden a partir del 20 de enero. Otro problema que enfrenta es el trumpismo. Si bien perdió Trump, queda claro, que el trumpismo sigue vivo. Es decir, es un movimiento que tiene un enorme apoyo, un enorme respaldo electoral. Como decíamos, Trump ganó más votos, millones y millones de más de votos
este 2020 que los que ganó hace 4 años en la elección de 2016. Sigue habiendo un enorme apoyo a su perfil, a sus políticas, a su estilo personal. Es probable que él se mantenga presente en la política, incluso que anuncie su candidatura rumbo a las próximas elecciones presidenciales en 2024. Ya creó un PAC, es una organización que le permitirá conseguir dinero, recaudar fondos para propósitos políticos, que le permitirá a su vez presionar al Partido Republicano y empezar a juntar su dinerito para su posible campaña a la presidencia dentro de 4 años. Es decir, el trumpismo seguirá presente y le seguirá dando mucha lata a Joe Biden. También hay que recordar que estos 4 años de Trump provocaron una enorme erosión institucional en la burocracia de Washington, D.C., un enorme desencanto esos 4 años dentro de la burocracia. Mucha gente se fue, Trump dejó de financiar muchas cosas, dejó en decadencia la burocracia y Biden tendrá que reconstruir esa burocracia de entrada y eso será una limitante por lo menos en el arranque. Otro problema es la frágil coalición demócrata. Ganó Joe Biden con una amplia coalición que abarca a gente, a grupos de perfiles muy, muy distintos, desde el ala más radical del Partido Demócrata hasta incluso republicanos como Joe Kasich, que votaron por él, que se unieron a la campaña de Joe Biden. Una coalición amplia y en ese sentido puede ser algo atractivo, pero también la hace algo frágil y puede haber disputas internas que le hagan la vida complicada a Joe Biden ya como presidente. Otro problema es lo que describíamos al inicio, la disfuncionalidad del sistema. Es un sistema donde es muy fácil bloquear al presidente, ya sea a través del Senado, a través de las Cortes, y en ese sentido, al bloquear lo que se quiere hacer, genera desencanto en la población y eso genera problemas para el presidente. También es un sistema poco representativo, en parte por el colegio electoral, en parte por todo tipo de sesgos que tiene la representación en Estados Unidos. Eso también genera desencanto en la población. En fin, es un sistema cada vez más disfuncional que también le generarán problemas, esa disfuncionalidad a Joe Biden. Y luego el entorno global, que como siempre es complicado y más si eres la gran potencia como lo es Estados Unidos, están los problemas de siempre de Medio Oriente, el problema de Irán y sus armas nucleares, ahora el riesgo de una posible guerra fría con China, en fin, un entorno global y bueno, y la pandemia a nivel global, un entorno global sumamente complejo ya de arranque que siempre distrae al presidente de Estados Unidos de tareas internas, pero que son tareas las externas que también hay que realizar como líder, como potencia global. No se puede desentender de ellas y son retos gigantescos. Y finalmente, una última limitante es que hay ciertas dudas sobre la capacidad de Joe Biden por su edad, por su capacidad mental, por su agilidad mental, de si es alguien que tiene lo que se necesita para poder vencer todas estas enormes limitantes y poder hacer frente a los gigantescos retos que tiene por delante su país. Además de todo eso, hay una serie de cosas que sabemos que no sabemos, pero que sí sabemos que son importantes. Es decir, sabemos que son importantes, pero no sabemos cómo evolucionar. Varias cosas. Primero, la postura del Partido Republicano. ¿Van a seguir apoyando a Trump? ¿Van a insistir ad infinitum de que hubo fraude? ¿Van a bloquear todo lo que quiere hacer Trump? ¿O van a estar dispuestos a negociar ciertas cosas? ¿Van a medio abandonar a Donald Trump o marginar a Donald Trump? ¿Qué es lo que va a hacer el Partido Republicano? ¿Qué postura sobre todo va a tomar el Partido Republicano en el Senado si logran mantener la mayoría en la Cámara Alta? Realmente no sabemos, podemos especular, pero realmente no sabemos y en función de qué decisiones tome el Partido Republicano, la presidencia de Joe Biden será más fácil o más difícil. Otro problema es la postura del ala radical dentro del propio partido de Joe Biden. ¿Van a disciplinarse y apoyarlo, haga lo que haga, o si sienten que se ha alejado de la izquierda y se ha vuelto más al centro? Eso generará divisiones dentro del Partido Demócrata.
qué provocarán esas divisiones, habrá una rebelión del ala radical o, como decía, van a mantener la disciplina y apoyar a Joe Biden haga lo que haga. Realmente no sabemos, pero sabemos que sí importa la manera en que evolucione el ala radical del Partido Demócrata. Otro tema fundamental es la pandemia. Todo parece indicar que va a haber se está dando un rebrote, un fuerte rebrote en Estados Unidos. ¿Se va a perder o no se va a perder el control de esa pandemia? ¿Cuál va a ser el impacto en la economía? ¿Va a haber que cerrar otra vez todo? ¿Qué impacto tendría ese? ¿Cómo van a reaccionar los distintos estados? ¿Cómo va a reaccionar la población? En fin, la evolución de la pandemia es otra cosa que no sabemos cómo va a evolucionar, pero que sabemos que en función de cómo evolucione, el impacto será uno u otro. El entorno geopolítico, como decíamos, es otra cosa sumamente incierta. ¿Qué va a hacer China? ¿Cómo se va a comportar China? ¿Qué va a hacer Rusia? ¿Cómo se va a comportar Putin? ¿Cuál va a ser la actitud de Putin frente a Estados Unidos? ¿La actitud de Biden frente a Putin? Etcétera, etcétera. En fin, una serie de temas geopolíticos de la mayor importancia que una vez más tendrán un enorme impacto sobre Estados Unidos. La evolución de la economía. Empezaba a darse una recuperación, va a ser una recuperación tipo B, tipo U, tipo K, tipo W, en fin, ya están todas las letras del alfabeto aquí involucradas. Bien a bien, no sabemos exactamente cómo va a ser esa evolución de la economía americana y más fundamental. En fin, el reto no es menor y la incertidumbre que enfrentará Joe Biden por todas y algunas más es gigantesca. ¿Qué impacto tiene todo esto para México? Hablemos de México. De entrada, lo primero que hay que decir es que el perfil de Joe Biden es sumamente atractivo para la relación bilateral. Primero, porque es un presidente que está interesado en la política exterior, a diferencia de Trump, que no le interesaba la política exterior. Es un político de mucha experiencia y buena parte de esa experiencia tiene que ver con política exterior. Es alguien que le interesa la política exterior. Además, tiene el claro objetivo de reparar el daño que, según él, hizo Trump a la política exterior de Estados Unidos sobre aliados, y ahí cae, dentro del grupo de aliados, cae México. Tiene el claro objetivo de reparar ese daño, sobre todo, y lo ha dicho, reparar el daño que le hizo a la relación con América Latina en general. Además, conoce la región, América Latina en general y México incluido. Es un futuro presidente que ha viajado a la región en múltiples ocasiones, que estuvo, cuando fue vicepresidente de Obama, estuvo encargado de la relación con América Latina, sobre todo con un proyecto importante que hubo con Centroamérica. Viajó a México en esos 8 años como vicepresidente más de 10 veces, conoce la región y eso es importante. Además, tiene una deuda con el voto latino de Estados Unidos y una manera de pagar esa deuda con el voto latino en Estados Unidos es mejorando la relación de Estados Unidos con América Latina, incluyendo, por supuesto, México. Ahora, que quede claro, no es una prioridad. América Latina rara vez es una prioridad para los presidentes de política exterior, para los presidentes de Estados Unidos, y en ese sentido no debemos de esperar grandes cosas en el arranque. Lo que sí podemos esperar desde el arranque es un mucho mayor profesionalismo, una diplomacia sin sorpresas, y eso ya es muchísimo, ¿no? Parte del problema que había con Trump es que era una presidencia sumamente en cuanto a política exterior, que uno nunca sabía qué esperar y qué no esperar y qué podía hacer este personaje, pero con Biden veremos el regreso de un profesionalismo, de una diplomacia, como decía, sin sorpresas, y eso ya lo vemos reflejado en algunos de los nombramientos, por lo menos en el equipo de transición. Está ahí metida Roberta Jacobson, que, como saben, fue embajadora de Estados Unidos en México, además de subsecretaria para el hemisferio, una persona que conoce muy bien América Latina, que conoce muy bien México. Que esté alguien como ella ahí metido es, sin lugar a duda, algo positivo para nuestro país. Además, los distintos temas relevantes para nosotros, en casi todos ellos, creo yo, tiene Joe Biden posturas que representan oportunidad. A continuación voy a enlistar algunos de esos temas y la postura de Joe Biden, y voy a decir, según yo, cuáles pienso que representan una oportunidad para el gobierno, no para México en general, para el gobierno de López Obrador, desde el punto de vista del gobierno de López Obrador, y cuáles sí podrían ser retos para el presidente de México. Primero de ellos, el COVID-19.
Creo que Joe Biden tiene claro que se trata de una lucha en común de todos los países, que hace necesaria una cooperación entre todos, y más si son países fronterizos como Canadá y como México. Habrá, creo yo, cooperación y voluntad de cooperar en esta lucha, por ejemplo, en el tema de la vacuna, y creo que en ese sentido aquí esto representa una gran oportunidad para el gobierno de López Obrador. En cuanto a la economía, claramente le interesa al presidente de Estados Unidos una recuperación sólida, robusta de la economía americana. Buscarán un estímulo económico, tendrán que negociarlo con los republicanos, pero esperemos que se dé ese estímulo económico. Eso ojalá permita un mayor y más sólido crecimiento de la economía americana, y si eso sucede, pues eso implica demanda de importaciones, incluyendo importaciones de México, y en ese sentido creo que también aquí hay una importante oportunidad para el gobierno de López Obrador. En cuanto al tema migratorio, sin lugar a dudas su postura es una postura que nos favorece, le dará esa certeza legal a los Dreamers, jóvenes que llegaron a Estados Unidos menores de edad y que han crecido en Estados Unidos, pero sin documentos. Su política respecto a refugiados, el quédate en México, será distinta, será una política mucho más humanitaria, de mayor cooperación con México. Su postura respecto a migrantes que llegan de Centroamérica también cambiará, también será mucho más humanitaria, también será una de mayor cooperación con México, y a mediano o largo plazo es posible una reforma migratoria que beneficie a millones y millones de mexicanos que hoy por hoy no tienen documentos en Estados Unidos. Aquí también veo una enorme oportunidad para el gobierno mexicano. Otro tema es el comercial. Sin lugar a duda veremos en estos 4 años de Joe Biden, de la presencia de Joe Biden, más presiones en cuanto a temas laborales, en cuanto a medio ambiente y probablemente también en el tema energético. Al mismo tiempo, creo yo que seguirá el pleito comercial, tal vez ya no tan tenso, tal vez en tono, un tono muy distinto al de Trump, pero seguirá este conflicto con China en lo comercial, y eso creo que nos puede favorecer. Creo que sobre todo nos puede favorecer. Biden tiene esta idea de América del Norte como bloque comercial, idea que realmente no tenía Trump. Pensaba en Estados Unidos, y me queda claro que Biden tiene esta idea de Buy American, pero creo que sí tiene también, junto con esta idea de Buy American, la idea de Canadá, México, Estados Unidos como un bloque comercial que hay que impulsar, y eso creo yo nos puede beneficiar, y por ello veo aquí oportunidades también para el gobierno de López Obrador. Otro tema tiene que ver con la democracia liberal, es un tema que le importa a Biden, es un tema que en la coyuntura también es importante en Occidente y a nivel global. Veremos un presidente Biden que promueve la democracia liberal, que busca su fortalecimiento, que será parte de una estrategia multilateral de Joe Biden. Al parecer quiere convocar lo más pronto posible una reunión de democracias durante su primer año de gobierno. Aquí sí veo algunas posibles tensiones con el gobierno mexicano, probablemente lo vea el actual gobierno de México como una intromisión no deseada por parte de Estados Unidos en asuntos internos. Aquí podría haber algunas tensiones. El tema de seguridad. Creo que llega a la Casa Blanca por primera vez un presidente que está dispuesto a abiertamente decir que está a favor de la descriminalización de las drogas, y en ese sentido su enfoque será un enfoque de salud pública, y espero que ello lleve a una menor atención y menores tensiones con México en cuanto al tráfico de drogas. Yo aquí veo también muchas posibilidades de cooperar con un gobierno de Biden. Y finalmente, medio ambiente. Es una genuina preocupación y compromiso de Joe Biden atender este tema. Lo buscará atender a través de fuertes inversiones en Estados Unidos en temas de transporte, en transformar edificios existentes para que sean menos dañinos para el medio ambiente, y esas inversiones espero generen empleo y crecimiento económico, que es algo que le conviene también a México, y también creo yo buscará la cooperación con otros países porque le queda claro que es un tema global que requiere de un esfuerzo multilateral. Sin embargo, aquí veo problemas en cuanto al gobierno mexicano,
porque al parecer no es un tema que le importe mucho a este gobierno, y si hay exigencias por parte de Estados Unidos de atender estos temas de medio ambiente, ahí podría haber roces. En fin, como pueden ver, de las siete temas, en 5 de ellos yo veo importantes oportunidades para cooperación entre el gobierno mexicano y el futuro gobierno de Joe Biden, pero esas oportunidades están ahí sí y solo si hacemos la tarea. Y ahí es donde yo veo problemas. ¿Por qué? Por el perfil ya no de Joe Biden, sino más bien el perfil de nuestro presidente, el presidente López Obrador. Estamos, creo yo, en cuanto a política exterior, en un cierto círculo vicioso. Primero, tenemos un presidente que simple y sencillamente no le interesa la política exterior, no le interesa lo que pasa allá afuera. No solamente eso, no le interesa y no conoce del tema, realmente no tiene experiencia, no tiene conocimiento y por falta de interés no ha adquirido en estos primeros 2 años conocimiento sobre el tema. Esas dos cosas en sí, hombre, son problemáticas, pero se pueden resolver delegando esa función a alguien que sí le interesa y que sí tenga conocimientos. De hecho, nuestros últimos tampoco les interesaba y tampoco tenían conocimiento, es decir, Fox, Calderón y Peña Nieto. Lo que sí hicieron fue delegarle esa función a alguien que sí tenía interés y que sí tenía conocimiento. Perdón, en este caso es Marcelo Ebrard. Sin lugar a duda, es un tipo sumamente inteligente, que sí le interesa el tema de la política exterior y que sí tiene conocimientos de ese tema. El problema que yo veo con Marcelo Ebrard no es su falta de interés o falta de conocimiento, todo lo contrario, creo que tiene interés, como decía, y conocimiento, además de una enorme inteligencia. El problema es que quiere ser presidente de México, algo totalmente legítimo, pero precisamente por esa ambición política, creo que eso le impide hacer que tal vez debería de hacer como canciller. Creo que precisamente esa ambición que tiene como político lo lleva a no quererse enfrentar al presidente, el no quererse enfrentar al partido en el que está, que es Morena, precisamente para asegurar una posible candidatura en 2024. Y eso lo limita como canciller. Tiene el interés, tiene los conocimientos, tiene sin lugar a duda la inteligencia, pero creo que lo limita una vez más esa ambición política. Y precisamente eso nos ha llevado a no tener un claro proyecto bilateral. Y por ello se prefirió a Trump en esta contienda. ¿Por qué? Porque a Trump tampoco le interesaba la política exterior, tampoco tenía exterior y tampoco tuvo un proyecto bilateral. Y si eres un presidente como López Obrador, que no te interesa la política exterior y que no quieres meterte en temas de política exterior, lo ideal es tener un presidente de Estados Unidos que tampoco le interesa, tampoco tiene conocimientos y tampoco tiene un proyecto bilateral y no se va a meter contigo. Pareciera que Trump se metió mucho en el Tratado de Libre Comercio, en el tema migratorio, pero para él esos temas no eran temas de política bilateral, sino que eran temas de política interna. Y fueron temas que él manipuló para efectos político-electorales. No era parte de una política exterior, era parte de una política interna, de una política electoral. Fuera de eso, no se metió con México. Y esa situación era ideal para López Obrador. Y por eso su preferencia por Donald Trump. Ahora sí, para resumir, y con esto ya cierro, última lámina, ¿quién es Biden? Hay ciertas dudas sobre su perfil, si es el perfil ideal, y en ese sentido creo yo que será muy importante su equipo y el equipo que escoja y qué tanto trabaje como equipo. Una vez más, la referencia aquí es Reagan y el excelente equipo, independientemente de uno si esté de acuerdo o no de acuerdo con Reagan, tenía un equipo de primera a su alrededor. ¿Qué quiere hacer? Creo que hay mucha ambición, sobre todo en la parte de un estímulo económico, sobre todo en la parte de fuertes inversiones vinculadas a enfrentar el reto de cambio climático. Hay mucha ambición, pero creo que también hay mucha división, no solamente en Estados Unidos en general, sino incluso dentro del Partido Demócrata, y habrá que ver cómo maneja esas divisiones, esas tensiones, Joe Biden ya como presidente. Es un tipo hábil, con mucho colmillo, buen negociador, esperemos que pueda manejar esas divisiones. ¿Qué puede hacer? La verdad se ve muy complicado.
Creo que enfrenta enormes retos a lo que quiere hacer, enormes limitantes, y en buena parte mucho dependerá de qué ocurra en Georgia este 5 de segunda vuelta. Si ganaran el control del Senado los demócratas, será otra presidencia. Si los republicanos mantienen control del Senado, mucho dependerá de qué actitud adopten dentro del Senado, liderados por Mitch McConnell. Veremos qué pasa ahora el 5 de enero. Y finalmente, en cuanto a México, yo veo muchísimas oportunidades. Yo creo que el perfil de Biden es un gran perfil para que México mejore la relación bilateral, para que se hagan cosas de manera conjuntas, para que se enfrenten serios retos que ambos países enfrentan. Todo ello se requiere voluntad. Yo veo voluntad del lado gringo, no urgencia, no una prioridad, pero sí veo que va a haber voluntad de enfrentar retos conjuntos. Lo que no veo del todo es voluntad de este lado para trabajar, para hacer la tarea que se necesita hacer, para poder beneficiarse de estas oportunidades que yo sí veo y que creo que están ahí. Bueno, ahí lo dejo. Muchísimas gracias y encantado de tener una discusión, una plática sobre estos temas y cualquier otro tema de que sea de su interés. Gracias. Javier, sin lugar a dudas, una rica discusión, una interesante perspectiva de los acontecimientos actuales. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Sin lugar a duda, la audiencia está muy interesada en conocer tu perspectiva sobre algunos temas puntuales. Primero, Biden votó a favor del Tratado de Libre Comercio, Kamala es un poquito más reservada, por ponerlo de alguna manera. ¿Tenemos riesgos para el TMEC, que es tan importante para México? Yo no creo. Lo importante a la hora de hablar del TMEC es precisamente reconocer el enorme apoyo que tuvo del Partido Demócrata. Si lo comparamos con el Telecán, cuando se votó el Telecán, hace ya mucho, en ¿qué? 93, casi nadie del Partido Demócrata votó a favor del Telecán. El Telecán pasó porque votó a su favor los republicanos y unos cuantos demócratas. No tuvo apoyo de los demócratas. Si vemos la votación en cuanto al TMEC, ahí sí tuvo un apoyo abrumador por parte de los demócratas. ¿Por qué votaron en contra del Telecán y a favor del TMEC? Porque en el Telecán fueron excluidos dos temas fundamentales, el laboral y el climático, y en el TMEC sí fueron incluidos. El TMEC es el tipo de tratado comercial que le gusta a los demócratas. Y en ese sentido, el TMEC tiene el total y absoluto apoyo del Partido Demócrata en el Congreso y del presidente Biden. En ese sentido, yo no creo que haya ningún problema en cuanto al TMEC. Ahora, eso no implica que no van a presionar a México en el tema laboral y en el tema del medio ambiente. Claro que nos van a presionar en esos dos temas, ¿sí? Ahora, lo que hay que hacer como México, como país, es hacer la tarea. Asegurar que en el tema laboral y en el tema climático tengamos todo en orden. Una vez más, implica hacer la tarea, implica cierta disciplina, implica una cierta organización, una inversión en cuanto a recursos. Creo que eso lo podemos hacer sin problema y si lo hacemos no habrá problemas en esos dos temas. El tema energético es un tema aparte donde creo que será un tema más de fricción con el gobierno de López Obrador, pero en apoyo a empresas involucradas en el tema energético desde el sector privado, sobre todo de energías renovables. Entonces es un tema un poquito aparte, pero yo no veo grandes riesgos en cuanto al TMEC y el comercio con la llegada de Joe Biden. Ya que hablas de hacer la tarea, Javier, ¿crees que se analizó suficientemente o con profundidad adecuada la decisión hasta el momento de no reconocer a Biden? ¿Tendrá eso un costo político para México? Yo creo que fue un error. Me cuesta trabajo entender por qué se cometió ese error, porque no tengo la menor duda. Tenemos un servicio exterior, un grupo de diplomáticos sumamente capaz y profesional en México, conocedor de estos temas, conocedor de Estados Unidos, que no tengo la menor duda que le explicaron al presidente López Obrador la importancia de reconocer, como prácticamente todo el mundo lo hizo, la victoria de Joe Biden. Entonces, de que es un error, es un error. Creo que al mismo tiempo no hay que exagerar el tamaño de ese error. No les cayó bien, la primera reunión será tal vez un poquito tensa, pero ningún país serio tiene una diplomacia a partir de rencores.
precisamente lo que representa la victoria de Joe Biden en política exterior es el regreso de profesionales a la política exterior. Y precisamente lo que un profesional hace es evitar que el rencor y que ese tipo de cosas y errores de otros países importen en una relación sobre todo tan importante como es la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Entonces, sin lugar a duda, creo que fue un error, pero creo que también no hay que exagerar respecto al impacto que pueda tener a futuro. Si bien en un inicio, hombre, será algo incómodo esa primera reunión después de la actitud del gobierno mexicano respecto a las elecciones. Una última pregunta, Javier. ¿Tu opinión del affair Cienfuegos? Mira, pues sigue en curso y seguirá en curso un rato más. Me cuesta trabajo una vez más entender qué pasó. De entrada, trabajo entender por qué diablos la DEA decidió detener al general Cienfuegos, al parecer sin avisar al Departamento de Estado y al aparato de seguridad en su conjunto. Una vez que le detuvieron, yo dije, bueno, pues ya lo detuvieron y lo van a procesar y ese proceso va a ser muy complicado porque saldrá a la luz muchas cosas que serán sumamente incómodas, no solamente para México, incómodas también para Estados Unidos y para la relación bilateral en el tema de seguridad. Entonces, pero yo pensaba que ahí se iba a quedar y de repente, pácatelas, los sueltan. Es difícil entender esa decisión, pareciera ser una victoria celebrar en cuanto a esa negociación. No queda claro qué se dio a cambio, ya nos enteraremos, me imagino. Al mismo tiempo se habla de que se decide hacer eso por razones de Estado, no porque no tenían la evidencia necesaria para seguir con el proceso en contra de Cienfuegos. Regresa a México y me imagino que el fiscal general algo tendrá que hacer respecto a Cienfuegos. En fin, es un tema que sigue vivo. Lo que sí preocupa y preocupa a muchos es que pareciera que lo que está detrás de todo esto es un enorme poder y presión de los militares en México, que presionaron al presidente, presionaron al gobierno mexicano para que algo hiciera en cuanto a Cienfuegos, y sí preocupa a muchos el creciente poder de los militares. Históricamente era una institución, las Fuerzas Armadas, que se mantenía aparte de la política, pero en este sexenio le han dado cada vez más cosas a las Fuerzas Armadas, no solamente cosas que claramente, sino que cosas que no queda nada claro que les correspondan, no solamente el tema de la seguridad pública, sino la construcción de aeropuertos, de tramos de trenes, de bancos, el manejo de las aduanas, en fin, una serie de cosas que no queda nada claro que le toque a las Fuerzas Armadas. Y ahora vemos, en este caso, en el caso Cienfuegos, una enorme probable presión de las Fuerzas Armadas para que algo hiciera México, y de inmediato brincó, él trató de hacer algo. En fin, sí preocupa ese creciente poder de las Fuerzas Armadas en el país, por lo menos me preocupa a mí. Javier, en Rismatics nos preciamos siempre de traer lo último de los mejores, y el día de hoy, con tu perspectiva e insights, nos has ayudado a cumplir esa promesa al sector financiero. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, gracias a Rismatics y gracias también a la MIP por organizar este evento y por invitarme. Gracias. Felicitamos a la MIP por la organización de la Convención Bursátil Digital.